Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go. Y hace una semana que falleció el Papa Francisco. Desde entonces no hemos parado de ver imágenes del Vaticano, sobre todo de la Basílica de San Pedro, algunos incluso hemos estado allí, y nuestro artesano, que no tuvo sección la semana pasada, a pesar de que vino hasta la radio, porque tuvimos que cambiar todos los planes y dedicarlo a la muerte del Papa Francisco, bueno, pues nuestro artesano quiere aprovechar la oportunidad para contarnos por qué este lugar es como es y lo que significa. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todos sabemos que San Pedro es el templo más importante de la Iglesia Católica, así que imaginamos que también artísticamente es el mejor. Bueno, eso es subjetivo, pero desde luego la Iglesia lo puso absolutamente todo. Todo el dinero, todo el talento de los mejores artistas del mejor momento de la historia del arte está en crear ese templo que tiene un objetivo claro. Ese templo es propaganda de la Iglesia Católica para decirnos que el Papa viene directamente de Dios. Ese es el mensaje que lanza. Y quiero explicar cómo lo hace. Vale, pues vamos al detalle del porqué de este mensaje. Yo además he estado allí desde el viernes y cualquiera que haya estado en la Basílica de San Pedro se da cuenta que es impresionante. ¿Por qué es tan buena arquitectónicamente hablando? Bueno, primero, el lugar en el que está es simbólico, por lo tanto, tiene que crearse un templo que vaya acorde con tanto símbolo. Antiguamente, en la antigua Roma, ahí estaba el circo de Nerón, sí. Luego había una necrópolis y ahí es donde, según la Biblia, según la tradición, ahí se enterró a San Pedro. Bueno, le crucificaron y lo enterraron ahí. Por lo tanto, se elige el templo encima de la tumba. Constantino, el primer emperador cristiano, crea una basílica ahí, y en el siglo XVI, el Papa Julio II dice: esta basílica no es suficiente, vamos a hacer lo más grandioso. De hecho, literalmente le ordena a su arquitecto, a Bramante, le dice: constrúyeme la iglesia más magnífica y grande de toda la cristiandad. Y eso es lo que hace Bramante. ¿Cuál es su idea? Él quiere crear en el cerebro de la gente, cuando tú entres en ese templo, que sientas la felicidad, la belleza, la alegría y la pasión máxima. Yeah. Pero no de una forma subjetiva. En aquella época, en el Renacimiento, creen que científicamente el arte, la arquitectura, puede conseguir que nuestro cerebro sienta la belleza máxima y la felicidad pura. ¿Cómo? Con las matemáticas y con las formas regulares. Ellos dicen: las líneas rectas, horizontales, verticales, sí, los ángulos rectos de 90 grados y las circunferencias o semicírculos son lo que nos trae la belleza máxima, porque son las formas más puras y simples. Y por eso toda la iglesia está construida con estas formas. Uh-huh. Pero además le da una forma de cruz griega. En la planta. La planta de... Uh-huh. Fíjate, te he traído aquí la planta original de Bramante. Sí. Es muy extraña, porque normalmente las iglesias cristianas son de cruz latina, como la cruz de Cristo, con un brazo más largo que el otro. Pero él la diseña de cruz griega porque en ella todos los brazos son iguales. Es perfectamente simétrica, equilibrio. Entonces, tú cuando entras, tu cerebro, según su idea, científicamente segrega todas esas endorfinas. Pero entonces, el arquitecto de San Pedro es Bramante, ¿no es Miguel Ángel? Claro, Bramante es el que diseña la primera planta, pero luego muere. El siguiente arquitecto, luego habrá más, hay varios diseños, pero uno de los que hace la contribución más importante es Miguel Ángel. Porque él decide, claro, en el diseño de Bramante él quería poner una cúpula enorme, pero los muros de Bramante son demasiado finos y las columnas no sujetan una columna tan grandiosa. O sea, no lo soportarían. No lo soportaría. Entonces lo que hace Miguel Ángel es, fíjate que aquí en el plano lo vemos claramente, extiende los muros, los hace mucho más gruesos, los pilares que sujetan la cúpula central son mucho más gruesos para que sostengan ese peso. Y consigue una cosa
casi mágica. Al ser más gruesos, no hacen falta tantos muros, tantas columnitas entre O medio. sea, es como más diáfano. Muchísimo más diáfano. Y eso genera, tú cuando entras, tienes ese efecto de... Parece una sala, apenas no Claro. hay columnas. Entonces, Apenas. es el cambio de diseño entre Bramante y Miguel Ángel lo que hace que el edificio cuando entras sea eso, ¿no? Sea tan impresionante, tan apabullante. Claro, porque no solo es altísimo, sino que apenas hay columnas. No tienes la sensación de que estés en un edificio. Prácticamente se sostiene casi de forma celestial por obra de Dios. Ujú. Y gracias a esto pueden hacer una cúpula enorme, increíble. Y esto es una de las cosas más espectaculares de toda la Basílica de San Pedro, que tiene la cúpula central es muy especial. No solamente es grande, sino que a Miguel Ángel y a los arquitectos que le suceden en el diseño de la cúpula, Sí. se les ocurre que no la vamos a hacer semicircular. Fíjate, este es el diseño original de Bramante. Sí, La cúpula es como de media naranja, sí. una bóveda como de semiesfera. Y como más achaparrada, como más, ¿no? Claro, queda mucho menos impresionante. Sí, sí. Sin embargo, el diseño de Miguel Ángel y de los arquitectos que vendrían después dicen, vamos a inspirarnos en el Duomo de Florencia, que es ovalada, Sí. y fíjate cómo parece que se eleva, no es una semicircunferencia, sino que parece mucho más alta, creando unos refuerzos, unos nervios centrales aquí, con esos arcos más apuntados, hacen que el peso, en lugar de caer hacia los laterales, como en la cúpula anterior, van más en vertical. Por lo tanto, se puede levantar más y cuando estás delante de ella, parece que se eleva hacia, Claro, hacia el te cielo. impresiona todavía Claro. más. De todas formas, hay una cosa que no me cuadra, y viendo los diferentes diseños de la base, porque estábamos hablando de la cruz griega, al final el diseño de San Pedro no es una cruz griega, sino que tiene una nave central mucho más alargada que las otras. O sea, hay una parte de la cruz más larga que las otras. Claro, hay que decir una cosa, y lo voy a decir entre comillas, pero aquí empiezan las chapuzas de San Pedro. Vale. Es todo maravilloso, pero aquí pasa algo... El diseño original está muy bien, porque es el equilibrio, es Sí, perfecto. sí. Pero claro, el Papa dice, tengo un problema. Aquí vienen muchos peregrinos, viene mucha gente y necesito más espacio. O sea, ¿no? ahí no van a caber. Claro, no pueden entrar directamente donde ya va a estar el altar, no hay sitio para que esté la gente. Por lo tanto, ordena que se amplíe y Maderno, el siguiente arquitecto, hace que la cruz griega, que con todos los brazos iguales, se convierta en una cruz latina con la nave central mucho más larga. Y esto está muy bien en el sentido práctico, pero arruina uno de los grandes efectos que quería Miguel Ángel. Te he traído aquí, fíjate, el diseño exterior si se hubiera construido como quería Miguel Ángel, por ejemplo, con la cruz latina. Estés donde estés, aunque estés muy cerca de la entrada, tú ves la cúpula. Claro, o si no, a la que entras ves la cúpula, o sea, ya entras debajo de la cúpula Claro, prácticamente. según entras, Claro, ya miras está la hacia cúpula. arriba y claro, esa cúpula mide Claro. 30 pisos. Tú imagínate un edificio de 30 pisos metido ahí. Entonces, cuando entras, la impresión es celestial, magnífica. Sin embargo, al alargar ese lado, tú ya tienes que entrar 100 metros por una nave central que se pierde esa impresión. Y desde fuera es aún peor, porque claro, desde fuera, cuando te acercas mucho, fíjate en la foto, Sí. ya no se ve esa cúpula. Originalmente, sin esa nave, hubieras visto todo elevándose hacia el cielo con la cúpula. Sin embargo, ahora, cuando tú estás en la plaza de San Pedro, mucho te tienes que alejar para poder ver la cúpula elevándose hacia el cielo. Por lo tanto, se pierde un poco del efecto. Y con lo que cambia también, no solo la visión de la cúpula, al alargar esta parte de la cruz, lo que cambia también, hay un cambio total en la fachada. En la fachada tampoco es la original, ¿no? Claro, la fachada original es esta que te he traído aquí. Este es un diseño con la fachada que tenemos ahora, pero tenía dos torrecitas, una a cada lado, simétricas, encuadrando la cúpula que Sí. estaba al fondo en el centro. Sí. El problema, Bernini diseña estas torres, se empiezan a construir, pero se dan cuenta de que el terreno es inestable, pesa demasiado y hay riesgo de que se derrumbe. Por lo tanto, segunda chapuza de la basílica. Cortan las torres. No hacen las torres, por lo tanto, queda una fachada demasiado horizontal. Esto es muy curioso porque o sea, el interior de San Pedro es inmenso. Pueden ser 20, 25 pisos en las naves más bajas. Un edificio de 25 pisos ahí dentro. Es altísimo, vertical. Sin embargo, desde fuera
no lo parece. Te das cuenta de que Sí. parece una fachada muy horizontal. Sí. Una gran catedral, una gran basílica, un gran templo cristiano tiene que alzarse hacia el cielo como todas las catedrales, la catedral de Burgos, la de León, cualquier gran catedral. Sin embargo, esta, al no tener las torres, parece muchísimo más plana y pierde un poco. O sea que muy bien, pero alguna chapucilla tiene. Nada puede ser perfecto. Nada puede ser perfecto. Y luego estos días hemos hablado mucho, hemos emitido de hecho todos los programas desde ahí, desde la Plaza de San Pedro, porque está considerada una de las mejores plazas del mundo. Para empezar, la diseña Gian Lorenzo Bernini. Bernini es el gran artista del barroco y por lo tanto ya solo con eso Ya está. merece nuestra atención. Pero luego hace una cosa muy curiosa. Fíjate en el plano aéreo de la plaza. Sí. Hemos dicho, la iglesia es puro renacimiento. La basílica son todas las curvas, todo lo regular, ordenado, equilibrado. Sin embargo, el diseño, las formas geométricas de la plaza son todo lo contrario. Es barroco puro, Sí. irregular. Están formadas por un trapecio que tenemos aquí, Sí. irregular, y esta forma ovalada Sí, de la un plaza, óvalo, sí. que son como los dos brazos circulares que se cierran. ¿Esto por qué es? Porque el templo es un sitio regular, porque es un sitio de contemplación, de quietud, para estar sentado. Pero la plaza tiene que incitar al movimiento. Tú cuando llegas, entras en la enorme plaza, esos brazos son como que te abrazan, como que las columnas de los lados te están acogiendo al pueblo, a los peregrinos que llegan allí, te incitan a moverte, a conversar, a hablar en un espacio muy amplio. Y luego el trapecio cierra la vista hacia el interior de la basílica y te está llamando. Es como la transición hacia el recogimiento. Claro, tú lo ves y te incita a entrar. No solamente estás en la plaza, sino que te está llamando, te está dirigiendo inconscientemente para que entres. Todo esto es el movimiento del barroco. Y entonces hay un cambio muy radical entre la basílica renacentista, que está llena, como decía él, de formas más regulares, la plaza, hecha a base de formas mucho más irregulares. ¿Por qué rompe tanto con el estilo original? La culpa la tiene un señor que no tiene nada que ver con el Papa, de hecho es el gran enemigo del Papa, que es Lutero, ¿Ah? la Reforma Protestante. En esta época, en el siglo XVII, la Iglesia Católica está en guerra contra los protestantes. Tienen un enorme problema, y es que la gente se está yendo. Y el principal problema lo tiene el Papa, porque el principal ataque es, los protestantes dicen, el Papa es todo lujo, esto es un desfase, no puede ser. Entonces la Iglesia usa el arte como propaganda para atraer a la gente. Es un poco como cuando tú te tienes que poner un poco más sensacionalista para que... Sí, para que la gente te escuche o te lea. Claro, tienes que exagerar un poco Sí, para sí. atraer a la gente y que no se te vaya. Para captar la atención. Claro, entonces el barroco, y especialmente Bernini, hacen esto, crean un diseño muy llamativo que te atrae, que te acoge, que te sientes bien, pero sobre todo que te sobrecoge. Es espectacular. Has estado allí, tendrás muy reciente en la mente Sí. lo que es entrar en esa plaza. Sí, sí, Es una sí. cosa... Sí, sí. Tú imagínate que estás por las calles de Roma, estrechísimas, Sí. estás andando por ahí y de repente Giras una esquina y entras y en te esa encuentras plaza. esto. Sí. Inmensa, Sí. que además está diseñada para que esos brazos circulares hagan que te gires, mires hacia la basílica y entres hacia ella, y por lo tanto es para impresionar. Hay un problema, otra chapuza de la plaza o del Vaticano, entre comillas chapuza. Este diseño de Bernini estaba pensado pues con una trama urbana de Roma, con calles muy estrechas, para que Sí, según te que acercas... son las calles que rodean al Vaticano, que son muy estrechas. Claro, y según te acercas, pues Claro. entras en la plaza y Sí. te sobrecoge. Pero en el siglo XX Mussolini decidió crear la Vía de la Conciliazione, Que es la vía que desemboca en la Plaza de San Pedro. esta enorme avenida. Sí. Entonces rompe ese efecto, porque antiguamente tú entrabas por aquí y de una calle estrechísima de repente entras ¡Pam! en este sitio inmenso. Y la gente no estaba acostumbrada a ver plazas tan grandes. Sin embargo, desde la obra de Mussolini, tú ya entras desde muy lejos, ya ves el Ya vas Vaticano, viendo el Vaticano, y la plaza. sí. Entonces, el efecto cambia. Y te he traído aquí la imagen. Claro. Ya no tienes esa sensación de entrar en un espacio sagrado, Ostras, qué místico. diferente. Pero ganas una cosa. Desde aquí lejos sí que puedes ver la cúpula entera, Sí. con la fachada. Sí, sí, cuanto más te alejas, lo decíamos antes, más la ves. Y hay una cosa a mí de la plaza que me impresiona siempre, ¿eh? Las columnas gigantescas que rodean toda la plaza, que son enormes, pero son muy simples. Sí. De hecho, el estilo más simple de todos, que es el toscano, más simple aún que el dórico de la antigua Grecia, que son este fuste completamente limpio, sin ningún tipo de estría ni de decoración. ¿Por qué son así? Porque él lo que quiere es que
te sientas acogido e impresionado por las columnas, pero que no destaquen demasiado para que la fachada luzca mejor. Claro. Además son blancas, sin decoración, Sí, sin sí, nada. sí. En contraste de este blanco liso con la fachada de colores y tan decorada, inmediatamente sientes que San Pedro es maravilloso y quieres ir hacia allí. Y Bernini, que es el diseñador de la plaza, hizo obras muy importantes también en el interior de la basílica. El baldaquino Por que hemos ejemplo. visto tanto estos días. Sí. El baldaquino es como un templete que es habitual en algunas iglesias, que está justo encima del altar. Tiene una función muy clara. No solamente es destacar que está encima de la tumba de San Pedro, sino ponerle una escala humana a ese edificio, porque está justo debajo de la cúpula. En ese centro, la altura es de 130 metros, 30 plantas de altura. Sí. Es tan grande que tú cuando entras no tienes la sensación de que sea tan grande, porque es inconmensurable. Sí. Por lo tanto, crea este baldaquino para ponerle una escala y que digas, vale, si esto es grande, esto es... Claro, porque el baldaquino ya es grande, pero se ve enano en comparación con la cúpula. Claro, en comparación con la Claro. cúpula es diminuto. Pero es que el baldaquino es un piso de 8 plantas. Claro. Tú Sí, cuando sí. estás ahí no te das cuenta, pero Sí, sí. ponerle escala humana a esa arquitectura tan grandiosa. Bueno, ¿todo es demasiado excesivo, tú crees? ¿Hay algo de excesivo dentro? Es todo muy excesivo. Salvo el edificio, que es muy renacentista y es muy equilibrado, pero grandioso, la decoración barroca que tiene es excesiva. ¿Por qué? Lo que te he dicho antes. El protestantismo ataca directamente al Vaticano y al Papa. El Papa lo que tiene que hacer en reacción es decir, vale, sí, nosotros somos un exceso, pero es que este sitio es sagrado. Todo el edificio está diseñado para decirte, Dios, por intermediación de Cristo, le dijo a San Pedro que fuera el primer Papa y por lo tanto todos los papas vienen de Dios. Entonces, todo lo que hay aquí tiene que sobrecogerte para que tú te creas esta idea. Te abruma. Porque si no, Sí, te sí. pasas al protestantismo y pierdes fieles. Pues muy interesante, por si hay que volver a hacer el cónclave. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.